Buenos días, mi nombre es Jonathan Torres Parada y mi tema fue Principios de Contabilidad y su avance. Este trabajo contiene temas de principios de contabilidad que data desde hace más de 4000 años antes de Cristo, desde que se registró la existencia de tablillas de barro, pizarras babilónicas, el papiro, el código Hammurabi. Benedetto Cotrogli-Reglu es el primero que estableció claramente el uso de métodos de la partida doble, pero tardó casi 115 años en ser llevado a la imprenta, lo que, unido al carácter incompleto de su exposición, impide que se pueda adjudicar a su autor en la historia de la contabilidad. En 1494, Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, como es llamado, sentó la base de la contabilidad, en el cual considera por primera vez el concepto de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Él recopila información sobre los métodos de registro y cuantificación que se realizaban en aquella época. A partir de ahí, para poder entender su evolución y el papel que ha desempeñado la contabilidad desde su origen hasta la fecha, para poder entender sus alcances y el papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad desde sus inicios hasta la actualidad, con el fin de conocer la situación en la que se encuentra actualmente, ya que es un sistema basado en un conjunto de principios, normas y procedimientos, los cuales permiten registrar de forma ordenada y detallada los hechos económicos y financieros de una gestión empresarial, con el propósito de emitir estados financieros para su posterior análisis e interpretación, lo cual nos permite una toma de decisiones. Los objetivos Su principal objetivo de la contabilidad es dar a conocer el estado financiero de una empresa en un tiempo contable, que este puede ser de un mes, de 2 meses o un año. La información brindada por la contabilidad le ayudarán para la toma de decisiones. Los principios contables son suministrar información de la situación económica y financiera de la empresa, los cuales es necesario para conocer el patrimonio de la misma y ejercer control sobre ellas. Ya que sus objetivos específicos podrían ser tener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio, determinar en términos de dinero la información histórica, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que se le dispone la empresa, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos, proporcionar en cualquier momento una gráfica clara de la situación financiera del negocio. También prevenir con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar los ciclos económicos. Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a la ley. Fueron siete objetivos que al menos fueron los que yo consideré para poder analizar mi investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo es suministrar información de la situación económica y financiera de la empresa, los cuales es necesario para conocer el patrimonio de las mismas y ejercer un control sobre ellas. De acuerdo a eso podemos resumir sus objetivos. Los 7 que yo puse también podría añadir: medir los recursos, reflejar los derechos de las partes,
medir los cambios de los recursos y de los derechos, determinar los periodos específicos de dichos cambios, tener información usando la unidad de medida como un común denominador, controlar propiedades de la entidad, programar el uso que se da de estas propiedades. Estos serían básicamente los objetivos que al menos para mí serían los más importantes de realizar y que fueron los más importantes para la investigación. Con los resultados me surgieron a mí muchos. Desde el mismo momento en que la empresa nace, su junta directiva o el propietario individual establece parámetros que le permiten conocer cuál es la situación económica de la empresa en todo momento, sus posibilidades, beneficios, gastos. Esto se realiza mediante estudios y técnicas que nos proporciona la ciencia de la contabilidad, por lo que podríamos decir que sin ella no conoceríamos prácticamente ningún dato económico relacionado con nuestro propio negocio. Y cuando hablamos de contabilidad en una empresa nos referimos a las técnicas que se emplean para poder recoger todos los movimientos contables que éste se lleve a cabo. Gracias a la revisión y estudio de los datos es posible implantar modelos de control y llegar a tomar decisiones en el seno de la compañía. Se trata de una ciencia centrada en el estudio contable de la empresa. Para que una empresa consiga mantener un buen funcionamiento en sus cuentas y trayectoria financiera en general, debe tener controlado una multitud de factores que garanticen su estabilidad y continuidad. Dentro de todos estos factores tenemos que destacar una de las más importantes, que es la contabilidad de la empresa, uno de los más importantes y necesarios que cualquier modelo de negocio. Y pues los resultados como tal, gracias a la contabilidad podemos conocer en cualquier momento cuántas son las cantidades exactas que debemos, cuáles son las que nos deben, permiten diferenciar los gastos que crean los propietarios sobre los que genera el propio negocio. Su estudio y aplicación nos alertan de los gastos generales y las inversiones realizadas. Ayudan a conocer cuál es el costo de producción de un servicio o producto determinado, permitiendo averiguar el precio para que al que se le deberá. Gracias al balance general y a un estado de resultados podremos averiguar cuál es nuestra actual situación financiera. Y como se los estaba comentando, la contabilidad fundamenta las decisiones gerenciales y por tanto las decisiones financieras. También desde la empresa con una actividad económica más pequeña hasta una empresa con transacciones económicas grandes, la ciencia contable aporta un gran cúmulo de conocimientos, como se los venía diciendo. Esto puede ser desde una persona física o una persona moral, una persona con actividad empresarial muy pequeña como una transnacional o una empresa grande, son las que pueden dar grandes conocimientos. Se puede aprender de distintas formas porque la contabilidad, aunque las bases son las mismas, los procedimientos llegan a ser distintos. En el resultado, bueno, mi resultado 3 fue el diario de la entrevista que yo realicé con el contador profesor del CECATI 3. Ahí él fue el quien me dio los primeros principios de contabilidad, desde la historia, el cómo surgió. Obviamente me lo dio brevemente, pero sí me explicó brevemente cuáles fueron los principios contables hasta su actualidad, las etapas que
las etapas por las cuales pasó la contabilidad hasta su actualidad. El audio también se encuentra ahí, el diario, todo lo que tuve que hacer para primero investigar, hice incluso una labor de campo, pero bueno, esos fueron mis resultados de la investigación que yo realicé. Y como conclusión, según yo, es un sistema de información contable, comprende los métodos, procedimientos, recursos utilizados por una entidad para llevar un control de actividades financieras, resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. Y se clasifican en una contabilidad financiera, en una contabilidad externa, en una contabilidad de costos, en una contabilidad interna. Todas estas tienen funciones distintas, por lo que me explicaron, que sería un poco difícil explicárselas ahorita, pero esas serían las clasificaciones de las conclusiones. El tipo de contabilidades que hay se basan sobre la teoría que todos conocemos, pero en el desarrollo se maneja de distinta forma la contabilidad. Muchas gracias, mi nombre es Jonathan Torres, soy aspirante a la especialidad de contabilidad y finanzas públicas. Muchas gracias, que pasen buen día.